buen día. Mi nombre es doctor Luis Hernández Mendoza, soy ginecólogo, especialista en medicina clínica obstétrica, y pues para mí es un honor esta gran invitación a participar en el quinto Congreso Internacional de Medicina Clínica en Obstetricia. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues hoy me toca participar en este gran evento sobre el manejo del shock hemorrágico en obstetricia, guiado por metas, ¿no? Y para esto, pues tenemos nosotros que entender que pues, la hemorragia en la paciente obstétrica es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial, ¿no? Y como coloquialmente se dice, a los perros más flacos se le cargan más las pulgas, ¿no? A esto le incrementamos, el comentario va a que se presenta todavía aún con mayor frecuencia en países de bajos, de tercer mundo, población de bajos recursos, con pobres accesos a una atención hospitalaria, ¿sí? Todo esto en conjunto hace que la muerte por hemorragia obstétrica sea la causa número uno, ¿no? Hay que tener muy en cuenta que la cuestión de la hemorragia, ¿sí? O de la muerte por una hemorragia sí está muy relacionada con el tiempo, ¿no? En cuánto tiempo la abordamos, en cuánto tiempo diagnosticamos, en cuánto tiempo resolvemos, ¿sí? Tan es así que una hemorragia grave puede llegar a causar la muerte en las primeras 6 horas de que este inicio o de que esta ocurra, ¿no? 75% de las hemorragias van a ocurrir dentro de los primeros 40 minutos. Esto es bien importante debido a que en muchas instituciones y en muchas situaciones públicas y privadas no se cuenta con un protocolo en el área de recuperación. ¿Sí? Si nosotros le prestamos atención en esas primeras horas, 2 horas posparto o 2 horas poscesárea a la paciente, en un lugar donde esté vigilada, donde esté monitorizada, ¿sí? 75% de ellas vamos a detectarlas a tiempo, vamos a hacer un diagnóstico y vamos a hacer un tratamiento adecuado, ¿sí? Ojo con estos 40 minutos, ¿no? Otra cosa muy importante es 70% de las hemorragias son prevenibles. Un comentario que les hago a los muchachos residentes internos: la paciente te está gritando, me voy a complicar. Cesárea iterada, placenta previa, obesidad, diabetes, macrosómico, polidramios, embarazos múltiples, diciendo, hey, ojo, échame agua, sí, cuídame más. Y el 70% de ellas te está diciendo, me voy a complicar. ¿Qué tenemos que hacer? Un paso adelante, ¿no? De este 70% de hemorragias prevenibles, 36% se va a deber a condiciones hospitalarias, ¿no? No se cuenta con material, no tenemos medicamentos, no hay insumos, ¿sí? Falta de personal, etc. Otro porcentaje muy importante es el 26% familiar y paciente. Muchas de las ocasiones la paciente no reconoce los datos de alarma, no sabe a dónde dirigirse. Con una hemorragia llega primero a una unidad de primer nivel, a una unidad familiar, perdiendo el tiempo, y aquí el tiempo es sangre y la sangre pues obviamente es vida, ¿no? Esto, junto con el retraso de un diagnóstico por el cual la paciente tenga un sangrado, va a incrementar el riesgo de mortalidad. ¿Qué tenemos que hacer en este tipo de pacientes? Pues uno, identificación temprana de dónde sangra, por qué sangra, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos un lugar localizado de dónde está el sangrado o de dónde viene la hemorragia, vamos a hacer un tratamiento adecuado. Alguna ocasión me tocó observar un balón de Bacri colocado en un desgarro cervical. O sea, ¿en cuándo paró ese sangrado? Nunca, ¿no? Y hasta que se reconoce el sitio, se repara, se colocan suturas, etcétera, ¿no? Otro punto que vamos a ir desarrollando es la estimación visual de la pérdida hemática. Tiene una alta subestimación, ¿sí? Del sangrado, y por ende nos va a llevar a no diagnosticar una paciente a tiempo y tener sangrados o tener
la evolución natural de la hemorragia, ¿no? Coagulopatía, CID, acidez metabólica, etcétera. Entonces, estos son los apartados donde nosotros tenemos que involucrarnos más, prestar más atención, ¿sí? Invitar haciendo simulacros, haciendo prácticas sobre cómo se calcula la pérdida hemática de estas pacientes, ¿no? Evaluar los signos clínicos y el índice de choque. ¿Sí? Tenemos que buscar situaciones que sean simples y que se puedan aplicar a la práctica diaria sin mayor problema. ¿Sí? Hay muchas escalas a nivel internacional, pero ninguna de ellas ha demostrado ser tan eficaz para poder reducir para poder reducir la cuestión de la hemorragia o evaluar la cantidad de pérdida hemática adecuada, ¿no? La hemorragia la podemos dividir entonces en una primaria dentro de las 24 horas y una hemorragia secundaria después de las 24 hasta las 2 semanas, ¿no? Tenemos que cuantificar la pérdida hemática, ¿sí? Que eso es algo que nos va a decir tu paciente está sangrando o no está sangrando, tiene un sangrado dentro de lo normal, ¿verdad? ¿Sí? Y lo que les comentaba, el método visual subestima hasta un 40% la pérdida hemática. Tenemos que mejorar nuestra clasificación o nuestra cantidad de pérdida que tenga nuestra paciente para poder iniciar un tratamiento adecuado. Cuando nosotros retrasamos esto, pues obviamente a veces ya no podemos alcanzar a ese tipo de pacientes, ¿no? Por ende, los diagnósticos o las definiciones de una hemorragia obstétrica que entra en 500 mililitros en un parto y cesárea 1000, ¿sí? Tenemos que observar que el 85% de este tipo de pacientes que ya tuvieron un sangrado de este tipo de cantidades tenían un factor de riesgo. Por eso les digo, la paciente le está gritando, voy a sangrar, me voy a complicar, aguas, hagamos caso de esa historia clínica, hagamos caso de esos antecedentes, de esos factores de riesgo que la paciente va desarrollando durante el proceso de 9 meses, ¿no? Tenemos que también quitarnos esta situación de los mililitros por embarazo, por parto, por cesárea, ya que tenemos que hacer una evaluación sistemática donde realmente evaluar de manera individual a la paciente. No va a ser lo mismo 500 mililitros en una paciente con unos 50, con 60 kilos de peso, a una paciente de unos 70 con 80, 90 kilos de peso, ¿sí? Entonces, un estado de choque o una hemorragia, ¿sí? Se está buscando definir actualmente que va a ser la inestabilidad hemodinámica que va a presentar la paciente inicialmente con datos clínicos, ¿sí? Taquicardia, apnea, hipotensión, ¿sí? Lo cual va a hacer que cualquier cantidad de pérdida hemática y que condicione inestabilidad hemodinámica lo tendríamos que tomar como una hemorragia obstétrica, ¿no? Y si a esto le unamos que nuestra paciente llega con cuadros anémicos, 9, 10 de hemoglobina, ¿sí? Bajo peso, etcétera, ¿no? Pues nos indica que no tenemos que esperar que nuestra paciente sangre 1000 o 500 mililitros para pensar que pueda ser un estado de choque, ¿no? El choque hipovolémico, que es en el que estamos nosotros hablando, ¿sí? Pues va a condicionar su evolución o va a ser condicionado un colapso circulatorio, principalmente pues debido a la insuficiencia del volumen intravascular para poder desarrollar o para poder dar un funcionamiento adecuado, ¿sí? Tanto a nivel cardiológico, hemodinámico, metabólico, con lo cual se va a desencadenar pues una hipoperfusión tisular cuando estos mecanismos se hayan sobrepasado su compensación. Por eso es importante que nosotros tenemos que actuar entre más temprano los primeros datos clínicos de la paciente, evaluarla, manejo, tratamiento, pues podemos nosotros cambiar el pronóstico de la paciente. ¿Cuándo vamos a ver manejo o cuándo vamos a observar que nuestra paciente está entrando a un estado de choque? Cuando se presenten sistólicas menor a 90 mililitros de mercurio, una presión arterial media menor de 60, datos de vasoconstricción periférica, piel frías, que estén los pulsos disminuidos, reducción del gasto cardíaco, ¿sí? Ese corazón empieza a batallar para poder afrontar todas las demandas que el organismo está
necesitando, ¿no? Cuando esto ya comienza, ¿sí?, a echarse a andar toda esta cascada de la coagulación, se pierde el estado de equilibrio, pues va a comenzar un estado de hipoperfusión, de hipoxia, empieza un reclutamiento capilar, va a reducir la disfunción o la difusión del oxígeno, ¿sí? Empieza a haber un cambio metabólico del sistema aeróbico a anaeróbico, y por último, pues incrementa aumento del lactato y da una acidosis láctica, ¿no? Todo esto pues va a conllevar a morbilidades, ¿no? La hemorragia, pues obviamente el cuerpo es muy, muy sabio y va a disminuir el aporte de flujo sanguíneo a órganos que no sean tan importantes en este momento, como el riñón, el hígado, va a disminuir también el flujo cerebral, puede haber disminución a nivel hepático causando una insuficiencia hepática, una complicación grave como una CID, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, por último una insuficiencia cardíaca y finalmente llegar a la muerte. Entonces nosotros tenemos que pensar en todas las situaciones que nos puede conllevar una paciente que comience a estar en un estado de choque grado 1, porque no sabemos si va a evolucionar a 2, 3 o 4, ¿sí? O si su estado de compensación ya se perdió. Por eso es importante los tiempos en este tipo de situaciones, ¿no? Los cambios compensatorios, pues que vamos nosotros a observar en una paciente que tuvo un sangrado, ya lo catalogamos como un grado 2, ¿sí?, por el tipo solamente o por la cantidad de sangrado. Vamos a observar que la paciente ya tiene una reducción de la filtración glomerular. Esto va a ser una compensación reabsorbiendo sal y agua para mantener el volumen intravascular y para poder darle aporte a los órganos vitales. Hay un incremento de la eritropoiesis y esto en el embarazo, ¿sí?, se puede llegar a presentar hasta de manera tan tardía que la paciente presentó un 30 o un 40% de la pérdida de volumen, ¿sí? Entonces la paciente sangra, vamos a poner un ejemplo, 6 litros de volumen total en una paciente promedio, ¿sí?, y nos sangra hasta 1500. En ese momento es cuando la paciente comienza a dar síntomas. Y 1501 estaríamos hablando de un estado de choque grado 1 o un grado de hemorragia grado 1, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar en este tipo de situaciones, que la paciente tenga que llegar a una pérdida hemática tan importante para que nosotros empecemos a ver datos clínicos. La diferencia o la dificultad de que nosotros diagnostiquemos un estado de choque en una paciente embarazada o durante el puerperio, ¿sí?, a pacientes que no estén embarazadas, es que la paciente que no está o que está fuera de un estado de embarazo, con una pérdida hemática de un 15%, ya tiene datos clínicos: mareos, somnolencia, hipotensión, taquicardia, pérdida de estado de la conciencia, ¿sí? Entonces, esa es la gran dificultad. Si nosotros no prestamos atención a los cambios fisiológicos que tiene la paciente a nivel cardiovascular, podemos retrasar el diagnóstico y por ende el manejo, ¿sí? Esos cambios cardiovasculares pues debemos reconocer o recordar que inician desde la semana 6 hasta la semana 32, con lo cual incrementa un gasto cardíaco hasta un 50%, aumentando su precarga, esto disminuyendo las resistencias vasculares periféricas hasta un 35%. Por aquí algo bien importante en este dato, ¿no? 35% de las pacientes van a disminuir las resistencias periféricas, o más del 35% disminuye las resistencias periféricas. Cuando iniciamos el manejo para resucitar o reanimar a este tipo de pacientes, tenemos que tener muy en cuenta vasopresores, ¿sí?, para poder corregir esta disminución de la resistencia vascular, para poder ayudar al tono de esto y para ayudar a lo que viene siendo esa precarga que esté disminuida. No todo va a ser volumen, no todo va a ser concentrados plaquetarios, concentrados eritrocitarios. Ahorita vamos a ver el manejo de las soluciones, porque eso también es algo bien importante, ¿sí? Es el punto donde vamos a llegar, que son las metas en el manejo, ¿no? Reconocer los signos de choque: hipotensión, taquicardia, oliguria, palidez, agitación, disnea, ¿sí?
Pero esto tenemos que reconocerlo de manera rápida. Recordemos, nuestros pacientes con sangrados mucho mayores, por arriba del 40%, es hasta cuándo van a ser este tipo de datos, ¿no? Reconocer las causas de hemorragia obstétrica, bien importante, clasificarlas nuestros pacientes por si son cuestiones antes del parto, durante el parto o postparto. Porque de ahí nosotros vamos a reconocer o vamos a ir a buscar la etiología, y una vez que tengamos identificada la etiología, vamos a saber cuál es el manejo ideal de nuestros pacientes. La guía de práctica clínica, ¿sí?, nos maneja una tabla donde nos habla de hemorragias compensadas y no compensadas. Realmente vamos a dejarlo a que nosotros tenemos que evaluar de manera individual a la paciente, de acuerdo a sus características clínicas, de acuerdo a la estimación del sangrado, para poder iniciar un manejo, ¿sí? No podemos basarnos ya solamente en la cantidad de mililitros, que es en lo que se está enfocado. Y desafortunadamente se sigue diciendo no hay una tabla específica para las pacientes obstétricas, debido a esto, a que cada paciente va a representar un reto diferente, datos clínicos diferentes, y por eso la importancia donde tenemos que individualizar a la paciente. Aquí hay otra tabla donde se menciona la adecuación del porcentaje de la pérdida sanguínea según el porcentaje de peso de la paciente, que era lo que les comentaba en la imagen donde comparamos a las 3 mujeres de diferente estatura, tamaño y peso, ¿sí? Y que todas ellas van a tener una pérdida diferente en mililitros de acuerdo a su peso, ¿sí? Pero en el porcentaje sí va a ser el mismo. Estamos hablando que pacientes con grado 2 va a ser una pérdida del 15%, grado 3 hasta un 30%, un grado 4 por arriba de un 40%. ¿Sí? Creo que pudiera ser lo más adecuado, práctico, para que nosotros podamos abordar a la paciente y diagnosticar qué tipo de hemorragia tiene o de choque que esté presentando. La magnitud de un problema de estos, pues las principales razones para una alta mortalidad son demora del reconocimiento de la hipovolemia, ¿sí?, falla en el reemplazo adecuado del volumen y demora de la intervención quirúrgica. Este tercer punto es algo muy importante en el área ginecológica, ya que pacientes que nos llegan de 15, 14, 17 años, o que sea su primer embarazo y que tenga un problema, vamos a suponer una atonía que no responde al manejo farmacológico, que no responde a suturas compresivas, que no responde al balón de Bacri, y aún así estamos postergando un tratamiento definitivo como una histerectomía por el hecho de preservar la fertilidad, es donde va a complicar la vida de la paciente. Entonces tenemos que tomar decisiones oportunas en el momento adecuado y, bueno, ser un poco más radicales, ¿no? La guía de práctica clínica nos muestra esta imagen donde se habla de una escala visual, ¿sí?, la cantidad de absorción de sangre de acuerdo a las compresas, gasas, ¿sí?, cuánto pesa, si 1000 gramos, ¿sí?, de gasas empapadas de sangre, pues va a corresponder a 1000 mililitros de sangre, ¿no? Estas son las prácticas que debemos de hacer nosotros en nuestro hospital para poder hacer una cuantificación de la pérdida hemática de manera que todos veamos lo mismo, ¿no? No, yo veo 1000, él ve 700, pues no, yo veo 500, etcétera, ¿no? La falla del reemplazo adecuado del volumen nos va a hablar de que esto está relacionado principalmente con la supervivencia. Nosotros reanimamos, resucitamos hemodinámicamente bien a una paciente, la supervivencia va a ser mayor. Hay que recordar que mientras no se detenga el sangrado, ¿sí?, la reposición es solo para preservar o tratar de preservar la perfusión tisular del tejido, ¿no? Entonces, paso importante, buscar el lugar donde está ocurriendo la hemorragia, detenerlo, tratarlo y de la mano hacer una resucitación, ¿sí? Esta tablita nos habla, o es muy importante, ya que nos habla de la mortalidad dividida o guiada en el tiempo, ¿no? Nosotros al minuto 0 reconocemos la paciente que tiene una hemorragia, actuamos, tratamos, corregimos y tiene una supervivencia del 100%. Conforme van pasando los minutos, ¿sí?, esa supervivencia va disminuyendo.
vean aquí, después de 30 minutos se encontrará entre un 40 a un 30% de supervivencia. Ya no se habla a la hora, ya no se habla a la hora de 30 minutos. Y esto es el principal problema que ocurre a la atención de una paciente, ¿no? El retraso en el manejo, el retraso en la reposición, ¿sí? Para que puedan nosotros tener una mejor tasa de sobrevida. Algo que tenemos que tener en cuenta, el índice de choque, que es muy sencillo sacarlo, ¿sí? Sistólica entre frecuencia cardíaca. Cuando este es mayor a 1.1, hay que pensar que nuestra paciente necesita transfusión, ¿sí? Entre 0.9 a 1.1, 23% de ellas necesitarán una transfusión. ¿Y esto por qué es importante? Porque tenemos que saber en el lugar en el que estamos nosotros, tenemos banco de sangre, contamos con paquetes regulares, hemoderivados o no. No lo tenemos, buscar un traslado rápido y oportuno. Valores mayores de 0.9 de índice de choque, sí, tiene una sensibilidad del 100 y especificidad del 43% para que sean ingresadas a terapia intensiva. Es otro punto importantísimo, ya que muchas unidades, la paciente no tiene criterios para una unidad de cuidados intensivos. Pacientes con índice de choque, sí, mayores a 1.1, mayores de 0.9, tienen que tener acceso disponible a una unidad de terapia intensiva. Cuando tenemos 1.4 o más de índice de choque, la sensibilidad está entre el 86% y un 70% de muerte materna. Así que nosotros con una sistólica y una frecuencia cardíaca podemos estar evaluando el riesgo de mortalidad de nuestra paciente. ¿Qué hacer entonces en esto? Por minuto cero, activar el código de emergencia obstétrica, diagnosticar entre los 30, de los 0 a 20 minutos, estabilizar y evaluar a nuestra paciente, manejo conservador en los primeros 20 a 60 minutos y obviamente más de los 60 minutos pues darle el soporte y remitir a la paciente a un área de cuidados intensivos obstétricos, ¿no? ¿Qué laboratorios tenemos que hacer? Todo el perfil completo, ¿sí? Hemoglobina, hematocritos, plaquetas, no olvidarnos del grupo sanguíneo, cruces de paquetes globulares o hemoderivados en su totalidad, tiempos de coagulación, fibrinógeno, lactato y déficit de base. Todos estos laboratorios van a ser la base del manejo para evaluar a la paciente en un estado de choque, ¿sí? El manejo del choque no lo podemos hacer solo. Necesitamos un equipo multidisciplinario, intensivistas, necesitamos ginecólogos, anestesiólogos, si la paciente está en un estado de embarazo, pues el pediatra, rayos X, banco de sangre, laboratorios. Si ustedes se dan cuenta, es un conjunto de grupo o de personas y de servicios que deben estar involucrados en esto, ¿no? Hacer un diagnóstico, ¿sí? Dar el tratamiento de acuerdo a la etiología. Lo que les comentaba en el ejemplo anterior, un desgarro cervical no se va a tratar como si fuera un manejo para atonía, ya sea ni farmacológico, ya sea con sutura, ya sea con balón, ¿sí? Tenemos que identificar la causa, dar manejo farmacológico cuando la causa sea así, y quirúrgico sin retrasarlo, ¿sí? De manera oportuna, preservando o pensando en la vida de la paciente, ¿sí? Dejando de un lado lo que viene siendo la cuestión de fertilidad. Entonces, los puntos esenciales de esto: activar equipo de respuesta inmediata, evaluar la vía aérea, oxígeno de 10 a 12 litros por minuto por mascarilla facial, posición supina, ¿sí? Algo bien importante que se nos olvida, la normotermia del paciente, ¿sí? 2 vías, pruebas de laboratorio, sonda Foley, es la manera que vamos a evaluar cómo está esa función renal, ¿sí? Manejo de hemoderivados sin caer en el exceso, porque también tiene sus complicaciones y comorbilidades, ¿sí? El uso de ácido tranexámico de manera oportuna. Si estamos viendo que nuestra paciente tiene un sangrado, ¿sí? Que tiene un grado de hemorragia, hay que utilizarlo durante las primeras 2 o 3 horas, 2 gramos, ¿sí? Lo podemos diluir en 250 mililitros y pasar, ¿sí? Algo que se ha estado muy en boga y que ha demostrado que también mejora la mortalidad de los pacientes es Pampelan antichoque. Entonces, todo esto nosotros tendríamos que tenerlos como en una caja roja, ¿sí? O en un carrito rojo de hemorragia para poder dar el manejo inicial de las pacientes con cuidado de choque, ¿no? Manejo número 1, solución de cristaloides, primera línea, ¿sí? No más de 2 litros de infusión de manera abrupta o rápida, ¿sí?
30% de estas soluciones van a quedar solamente en el espacio intravascular y el resto pasa a un espacio intersticial. Por eso es importante que nosotros tengamos cuidado con el manejo de los cristaloides, ya que podemos condicionar una edema agudo pulmonar de manera iatrogénica, ¿no? Esto pues va a disminuir el hematocrito, disminuye la presión oncótica y nos aumenta la mortalidad cuando tenemos un uso desmedido de soluciones cristaloides, ¿no? Soluciones coloides, aguas, menciona que no se deberían de utilizar, pero sabemos que si no tenemos algo más a la mano, podemos utilizarlo. Recomendación, albúmina al 25%. Hay que tener en cuenta que los coloides van a aumentar la fibrinolisis, disminución del factor de von Willebrand, y con esto incrementando el riesgo de hemorragia en la paciente, ¿no? Nos aumentará un poco la presión, pero al final de cuentas, o su efecto final, va a ser perjudicial. Metas del manejo de choque: reconocimiento de signos y síntomas, control del sangrado, punto muy importante, porque mientras nosotros pasemos sangre, pasemos soluciones, hacemos vasopresores, ¿sí?, y no controlamos esto, no vamos a salir de esta situación, ¿no? El objetivo de esto, mejorar oxigenación y perfusión tisular, identificar los datos de coagulopatía, ¿sí? Hay que saber hasta dónde llegar en este tipo de situaciones, que es la parte más difícil. ¿Hasta dónde continuamos? ¿Sí? Cuando tu paciente tiene datos de la coagulopatía, ¿sí?, vemos que no está reperfundiendo, que ya tiene muerte celular, es momento de decir, hasta aquí vamos a salir. ¿Ok? Por eso es importante, estos dos puntos serían lo más importante de una meta de control de hemorragia y metas de choque, ¿sí? Técnicas, muchísimas, ¿sí? Lo importante, identificar cuánto sangra nuestro paciente para poder decir cuánto riesgo tiene. Paciente realmente con 1.500, 2.000, la paciente muchas de las veces está consciente y nosotros nos confiamos, ¿sí? Pues no confiarse sería el punto número 1. Estrategias: pinzamiento de seda, bilins, colocación de Battery, suturas compresivas, ligado de hipogástricas, aunque realmente ya se le está quitando tanta importancia por todo lo que se ha observado en esto, ¿sí? Y paso número 1, si tu paciente está sangrando anatomía, pues vamos a lo básico, ¿no? Hacer compresiones. Si tu paciente tiene un atretismo placentario, una placenta previa, hacer una programación quirúrgica adecuada. Todo esto nos va a ayudar a poder llegar a un tratamiento adecuado y prevenir, ¿no? Las metas, ¿cuál va a ser la meta? Mejorar el gasto cardíaco, manejo de líquidos de manera inmediata, controlados, llegar a una presión sistólica entre 80 y 90 milímetros de mercurio. Las transfusiones 1-1-1 realmente está de acuerdo a tu paciente, ¿sí? La tromboelastografía nos ha dado herramientas muy importantes para hacer transfusiones dirigidas, ¿no? Pero actualmente todavía se maneja una transfusión 1-1-1, ¿sí? Pero esto va a ser de manera individualizada. El objetivo, llegar a 50.000 plaquetas por lo menos, mejorar el INR a que sea menor a 1.5, hemoglobinas de 8 gramos, fibrinógenos mayor a 1.5 gramos por litro, temperatura, que es algo bien importante, mayor de 35.5, y cuando nosotros hemos realizado transfusiones más de 2 hemoderivados, ¿sí?, pensar en gluconato de calcio, que es importantísimo para la función cardiovascular, para la función hematológica. ¿Ok? Conclusiones de esto, ¿sí? Cuando tengamos un sangrado mayor de 1000 en nuestros pacientes, aguas, ¿sí? Aunque sea una cesárea, no está dentro del rango, aunque tenga una estatura y un peso que no nos indica que sea una hemorragia grado 2 o grado 3, tenemos que tener la paciente en un área de vigilancia, de recuperación, por lo menos de 2 horas o más, ¿sí? Hacerle caso a tu índice de choque, ya que cuando un índice de choque es mayor a 1, ameritan un manejo especializado, ¿sí?, que no se nos cierren las puertas de una terapia intensiva. Pedir fibrinógeno, ¿sí?, antes de programar a una paciente. Si nuestra paciente está llegando de urgencia, solicitarlo, ya que el fibrinógeno es un predictor para una hemorragia obstétrica. El uso de ácido tranexámico, tenerlo muy en cuenta, ¿sí?, y hay que utilizarlo de manera oportuna. Si ya nuestra paciente tiene más de 3 horas, la efectividad de un ácido tranexámico va a ser muy baja o nula, ¿no? Y algo sumamente importante, medicina preventiva. Hacer simulacros en nuestras unidades, practicar este tipo de situaciones, que es lo que nos va a llevar a nosotros resolver esto.
¿sí? Esto lo compartimos con los alumnos, compresión de aorta abdominal en el manejo de hemorragias, ¿sí? Y lo cual, ¿sí?, puede llevarnos a cambiar nuestro pensamiento, adecuarnos a una situación de urgencia, pensar con calma y poder actuar de la mejor manera, ¿no? Por el momento, pues eso sería todo. Agradezco nuevamente la invitación, ¿sí?, al doctor Herrera, a todos los participantes que forman la mesa directiva del Congreso, ¿sí? Y pues no queda más de agradecer y desear todo el éxito de este quinto Congreso Internacional de Medicina Crítica Obstétrica. Gracias.